ahora sí viene el momento de la verdad. Aquí el buen Mike está acomodando a las tarantulonas. Pues si ya es el último video de Pandilla Ripsider, muchas gracias por estar conmigo. Morí de un infarto por las arañas, pero todo sea para tenerlos informados. Se los juro, pandilla, estoy que se me sale el corazón, aunque a pesar de que están chiquitas, o sea, para mí son... Quiero llorar. Aclaro, no las voy a tocar, pero ni de chiste. A lo mejor el buen Mike nos las va a enseñar. Voy a estirar el palo de selfie lo más lejos que se pueda para que ustedes las puedan ver, pero se los juro, pandilla, mi corazón está que se sale. Bueno, ya, vamos a darle, vénganse. Pues aquí empezamos con la primera, pandilla, voy a acercarla. Cuéntanos, mi querido Mike, ¿qué especie de tarántula es esta? Muy bien, pues aquí la verdad la colección la tengo de diferentes especies. Tienen diferencias, sí, y es por lo cual me gustaron. Esta es una Nanduchromatus, mira, aquí tengo la etiqueta. Ok. ¿Sí se ve? Sí, Nanduchromatus, ok. Muy bien. Esta es originaria de Brasil. Ok. Tiene comportamiento fosforial, que quiere decir que le gusta, son terrestres, Ajá. pero les gusta hacer madrigueras y tejer. Ok. Algo muy curioso, ella es una lynx, eso se les dice lynx a las tarántulas bebés, así Ok. conforme vayan mudando hasta que tienen un tamaño ya de juvenil y luego de adulto. Ok. Son muy diferentes a como son de adultas. Ahorita es de un color, pero cuando es adulta es totalmente diferente. Ok. ¿Esta qué tamaño aproximadamente crece? Es un tamaño pequeño, llega a medir aproximadamente, me parece que 14 centímetros. Ay, pequeño. Ajá. Las hembras son más grandes que los machos. Ese dimorfismo está presente sí, me parece que en la mayoría de las tarántulas. 14 centímetros, ¿es de pata a pata o puro cuerpo? Sí, se le dice leg span, que es de pata a pata. Vean nada más eso, pandilla. No quiero que se mueva, véanla. Los parámetros ideales para este tipo de animales y su dieta, ¿cuál es? Muy bien, como te decía con las mantis, ellos son artrópodos, entonces lo mejor es que no les aumentes la temperatura más, porque vas a acelerar su proceso de vida. Esta a lo mejor sí le traté de aumentar un poquito la temperatura para que muera más rápido, ya que estaba muy pequeña. De hecho, todavía está muy pequeña. Sí, lo vemos. Ha tenido 2 mudas conmigo, me parece. Entonces, temperatura en tarántulas varían bastante, Okay. pero hay una media, que son los 25-26 grados más o menos, es donde se van a desenvolver mejor. Ok. ¡Ay, ya se movió! ¡Ay! ¡Corre, perra, corre! Pandilla, se los juro, mi piel se acaba de enchinar como no tiene una idea. ¡Ay, se movió! Me está viendo, creo que me quiere atacar. Bueno, no les quedó duda, ¿verdad, pandilla? Entonces podemos pasar a la siguiente. Aquí está la otra, pandilla, voy a acercarla. ¿Qué especie es esta arañita? Bien, esta igual es de Brasil. Okay. Y es una Lasiodora paraibana. Esta, Lasiodora, el género Lasiodora, es el segundo, me parece, más grande del mundo. No me digas eso, o sea, esto va a crecer inmensamente Así grande. Es. Sí. Uf. Y tú conoces, has escuchado de la tarántula Goliat. Ajá. Pues ese es el primer género más grande, que es tarafosa. Santo Claus, entonces este sí va a crecer unos, ¿qué? Llegan a alcanzar fácil 23, Santo 25 Claus. Pandilla, ¿y dónde la vas a meter cuando llegue esa edad? Es lo que estoy pensando, es una duda, pero todavía falta bastante. ¿Cuánto tardan en llegar a ese tamaño? Aproximadamente. Yo creo que unos 6 o hasta más años. Ay, Si es hembra. ¿Eso que vemos ahí es su muda? Así es. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí. ¿Sí? ¿Eso que vemos ahí tirado es su muda? Es su exoesqueleto. Es exoesqueleto, viejo. correcto. Uh-huh. Ok, alimentación. Es igual de Insectos. pequeños artrópodos. Si son muy pequeñas, mosquita de la fruta sería lo ideal. Pero ya que con ese tamaño ya pueden agarrar grillos de cabeza de alfiler. ¿Esas también tejen o son más de estar dentro de?
Muy bien, esta es terrestre, pero no es fosforial a comparación de la Nanochromatus. Ok, esa sí Es le gusta en terrestre. telarañas. No hace telaria, bueno, depende de su comportamiento, pero generalmente están en la tierra y se pueden esconder debajo de alguna roca o si pueden cavar un poco, hacen su madriguera y ya está. Imagínense esto de 20 y tantos centímetros, pandilla. No, pues yo hubiera salido corriendo de aquí. Uf. Guau. Guau, guau, guau. Pues la que sigue, mi querido Mike. Ok, en la cajita número 3 de la catafixia tenemos A una Acanthoscurria geniculata. acantos, eso, pandilla. Ahí está. A ver, vamos a acercarla, no me voy a acercar. Es esa que está ahí. ¿Asustado, Potter? Esa sí ya se ve más pompona que las otras. ¿Qué la caracteriza esta, mi querido Miguel? ¿Es agresiva? Ay, se me olvidó preguntarte eso en las dos anteriores. Ujú. ¿Son agresivas? ¿Son pacíficas? ¿Cómo son sus temperamentos? Bueno, generalmente pueden ser nerviosas. Estas Ok. son consideradas del nuevo mundo. ¿Por qué? Porque tienen pelos urticantes. Eso puede ser bueno porque no van a morder luego luego. Su primer Ok. mecanismo de defensa es lanzar los Los pelos pelos. urticantes. Ok. Ya después de eso, si no funciona, pues ya La pueden... mordida. Exactamente, ya pueden atacar con la mordida. Pero únicamente cuando se sientan amenazadas. Así es. ¿Las puedes agarrar y sin Ujú. broncas? ¿O esas sí te abstienes un poco? Cuando se sienten amenazadas, si tú la puedes manipular, que no es lo recomendable, Ok. en artrópodos, bueno, en las tarántulas porque son muy frágiles. Ok. Si sufren una caída, se pueden lesionar y pueden desangrarse. Ok, miren, interesante. Interesante. ¿Y de esta? De esta, bueno, es Acanthoscurria geniculata y también de Brasil, directamente de Brasil estas tres. Es el tercer género de tarántula más grande del mundo. Uf. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. O sea, Así tienes que- aquí la segunda y la tercera. Ajá. Nomás así te es, falta la Goliat. la Goliat. Ay, sí, ¿la vas a adquirir? Pues es que no me llama mucho la atención Qué su bueno. coloración. Qué bueno, qué bueno. Entonces esta sí me gusta cómo termina cuando ya es una adulta, que es negro con manchas blancas. Ok, bueno, eso sí he de aceptarlo, pandilla, Algunas de las tarántulas tienen unos colores y un juego de figuras preciosas, pero hay una que parece que es un cráneo, ¿la has visto? Cráneo. Que su figura, bueno, Como esqueleto. ajá, es como un esqueleto, pero Sí, forma sí. un cráneo, ahí se ve preciosa, pero, pues nada más de lejitos, pandilla, en imágenes del Google, del Face y tan. De eso a tenerlas, vean nada más. Obviamente conforme van a ir creciendo, vas a ir cambiando sus terrarios, vas a ver cómo vas a reubicarlas, pero por mientras es ideal tenerlas así. Así es lo más recomendable, ya que en cerros más grandes, al tener este tamaño, pues les va a costar más poder capturar sus presas. Y Claro. para ti también se te complica mucho más. ¿Dónde está? ¿No? ¿Ya Exacto. comió? ¿No ha comido? Entonces, en tenerla en pequeños lugares va a facilitar darte cuenta si ya comió, la humedad controlarla un poco y también, pues, ver que está sana. Ok. Ay, mira cómo le metió el dedo, pandilla. ¿No vieron eso? ¿Ven? ¡Ay! Ay, vean eso, pandilla. Vean eso. Bueno, por el bien de todos, hay que taparlo, no se vaya a escapar. Eso. Esta pandilla que tiene el nombre de... Ramostola pulcripes. Ahí está. Cuidado, ¿dónde no la veo? Acá está, mira. A ver. A ver, voy a acercar la cámara, pandilla, que la verdad es que no la alcanzo a ver. Oh, sí, ya la vimos. Vean eso, transparente como con la pompita azul. Cuéntanos acerca de esta, mi querido Miguel. Bueno, esta Gramostola pulcripes es originaria de Paraguay Ok. y también de Brasil, me parece. Se le conoce así en el hobby como tarántula dorada del Chaco. Ok. Y también es una especie que se considera que es grande. Sí puede alcanzar 22-23 centímetros. Igual es temperamento. Es muy tranquila también, de hecho. Gramostola es un género de tarántulas que se recomienda mucho para iniciar con una tarántula. Ok. ¿De qué Del es? Nuevo Mundo. Manipulable. Ok. Alimentación es igual que todas, ¿no? Así es, ajá, pequeños artrópodos, por eso no hay problema, es lo mismo. Ok. Vean nada más, pandilla. Wow. Faltan 3 más, pandilla.
Pues ni modo, quería hacer videos. Vámonos, reyes. No es cierto, pandilla. Vamos a ver qué más. Eso, pandilla, las patototas de esta. Me dice el buen Miguel, esta te va a gustar. No, ni merga. Di un grito como de niña. Pero vente. Ahora sí, Miguel, cuéntanos de esta belleza, dices tú. Bueno, este nombre sí es más fácil de pronunciar, es avicularia vicularia. Ok. Miren cómo está viendo las pompitas. Vean, vean. O son los colmillos. No, este es su opistosoma. Ok. Y ¡ay! ¿Qué es eso? Que el opistosoma viene siendo el abdomen de las tarántulas. Donde sacan su red. La seda Esa de acá seda. atrás. Wow. Ok, cuéntanos acerca de esta. ¿Cuáles son sus características? Muy bien, avicularia vicularia se distribuye en el Caribe, Ok. en diferentes islas. Miren, pandilla, acaba de caerle una víctima a su telaraña. Pues que descanse pues en la panza de la araña. Seguimos, mi querido Miguel. ¿Qué nos estabas contando? Ah, sí, me parece que el nombre común de esta tarántula es tarántula rosada de Guyana. Ok. Se distribuye en Sudamérica, en el Caribe y diferentes islas del Caribe. Ok. Es muy curioso porque esta tarántula, tú la ves rosa con las Patas los deditos, negras, ajá. los deditos, las patas azules. Ok, se ven negras aquí, pero son azules. Cuando llegan a ser adultas, Ajá. van a transformar totalmente su color. Van a Ok. ser azules con las patas rosas. Azules con... O sea, van a cambiar el color. Exactamente. Ok. Temperamento. Esta es avicularia. Bueno, las del género avicularia generalmente llegan a ser muy rápidas y nerviosas. Ay, o sea, al tiro donde se te escape porque no lo alcanzas. Sí, prefieren huir. Y luego Que de pelear. eso, me parece que tienen también pelos urticantes desde el Nuevo Mundo. Pueden lanzarlos. También pueden hacer popó y lanzarla. Ok. La pueden disparar como método de defensa. Y ya por último, pues una mordida. El veneno generalmente de las tarántulas del Nuevo Mundo no es tan potente. Ok. Pero de que te duele, te duele. Sí, sí, sí. Ok, pues no la molestemos más, no se vaya a echar a correr. Y pues atrás de ella, más bien adelante, salgo yo, pandilla. Otra, por favor. Pueda salir. Y no sé si se vea. A ver. ¿Ahí se ve? Es que miren, pandilla, esta ya se metió en su seda. No quiere que nadie la moleste. Vean el tarantulón que es. Se ve que es azul, ¿verdad? Así es. Ella es una caribena versicolor. Ok. Anteriormente estaba clasificada en el género avicularia como esta pequeña que es la rosita. Ok. Pero se clasificó a caribena actualmente. ¿Cuál es la diferencia una de otra? Es que no sé, la verdad de la taxonomía ahí es otro mundo, pero alguna diferencia tuvieron que encontrar para poder clasificarla como una caribena. Son arborícolas las dos, pero supongo que es por la capacidad de cambio de color o algo así. Ok. Desconozco. ¿Estas son de las que de grandes son azules, de esas azul metálicas? No. Hablando de eso, metálica, la que tú mencionas es Poecilotheria metálica. Ok. Esta es caribena versicolor. Ok. Y versicolor a mí me suena como que es versátil a la hora del color. Ok. Entonces, igual presenta una coloración azul en sus primeras etapas de la vida y ya cuando es adulta va a ser roja, patas rojas y la opistosoma me parece, y el prosoma, que es la parte donde está el área ocular, va a ser verde, un verde metálico. Va a ser interesante verla cuando llega a su etapa adulta. ¿Cuánto tardan aproximadamente en llegar a su etapa adulta estas? También tardan, ¿Sí? pueden ser unos adulta como tal, a lo mejor 6 años, 7 si son hembras. Ok, Es sí. muy variable porque los machos son menos longevos. Si esta puede alcanzar hembra unos 12 años, Ajá. los machos van a alcanzar aproximadamente 4 o 5. Aquí esta la vemos que está dentro de su seda. ¿Cuál es más bien, por qué es este comportamiento? ¿A qué se debe? ¿Así es regularmente? ¿Va a mudar? ¿Está en celo? ¿Por qué es así? Pues las hace sentir más seguras. Ok. Y como puedes ver, es arborícola, quiere decir que le gusta estar entre los árboles. Entre los árboles. Ese comportamiento Sí, es miren, característico de pandilla. ella. Aquí, por ejemplo, él puso aquí unas plantas y pudo haber hecho eso aquí abajo y no. Prefirió hacerlo hasta arriba.
Ok, eso es interesante. Entonces, estas sí las podré encontrar en cuando sacudes los árboles nada más por coto, te puede caer una de estas en la cabeza, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Se distribuye también en Caribena, en el Caribe. Ok, Me parece que en Isla Guadalupe y Martinica. ok. Miren, el buen Mike, vaya que estudia sus ejemplares, vaya que los conoce, porque hay muchos que nada más dicen, ay, mira, me gustó, y no, el buen Mike se informa. Más o menos. Se informa. Falta una más, ¿verdad, Mike? ¿O ya son Dos todas? más, dos Dos más, vamos a conocerlas. Aquí hay una Salmopedus Victory. Ok. Esta es orgullosamente mexicana. Ok, o sea, es agresiva, ya de entrada ya me lo dijiste. Hay algo muy curioso porque ella es arborícola también, igual que estas dos. Ajá. Pero si te puedes fijar, ve dónde está su tela. Está en la parte de abajo. De hasta abajo, ok. Mira, y generalmente se esconde y hace su guarida detrás de esta corteza. Ok, se esconden los árboles, entre los árboles. Es muy raro porque es arborícola, te digo. Es para que Sí, tuviera sí, su sí. seda Arriba, en ¿no? la parte superior. Pero no. Esta tarántula se le conoce en el hobby como tarántula Dartmouth. Porque cuando es adulta tiene mitad de un color y mitad de otro. Ok. También eso en Estados Unidos. Y aquí se le conoce como tarántula mexicana mitad y mitad. Ok. Victory porque la descubrió un herpetólogo, me parece, Ajá. que se llama Víctor. Muy bueno. Y pues te digo, es mitad de atrás negra y mitad de adelante roja. Agresiva, tranquila. Es muy rápida, muy rápida. Rápida. Mucho más rápida No, pues que esta. entonces es así, nada más así, no se alcanza a ver. Déjame ver si la puedo. Sí. No va a subir, no va a subir. Qué bueno, porque si no, déjame alejo. Pero ¿Pica? muerde. Ay, digo, perdón, muerde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, perra, corre! Ya la vimos, pandilla, ya la vimos. Alcancé a ver cómo se quiso echar a correr. Miren nada más eso. Pandilla, se los juro, se me pone la piel de gallina cuando veo caminar una tarántula, se los juro. Vean eso. Wow, ¿qué tamaño va a alcanzar esta cosa? No crece tanto, aproximadamente me parece 13 a 15 centímetros, Peor aún que no crezca, pandilla, se puede meter a todos lados. pero sí es muy, muy, muy ágil. No, está muy bonita, pandilla, está muy bonita, pero... Wow, no. Manipulable, no manipulable. La llegué a manipular alguna vez a la hora de cambiarle de terrario, pero la verdad es que sí corre bastante y se me complica manejarla, más que nada por ella, porque pues, se me puede ir para atrás y ya pierdo visibilidad, no sé dónde está, se puede caer o la puedo aplastar. ¿Brincan? Sí. Ay. Lo que son estas arborícolas tienden a brincar, por eso se recomienda no manipularlas y si las llegas a manipular que sea en un lugar muy bajo, Corto. ajá, Ok. para que no vayan a sufrir una caída, porque van a brincar y aparte de la altura que pueden Se van a ganar, pues, fracturar. exactamente. Wow. Y vamos a conocer otra más por el tamaño de donde la tiene. Quiero pensar que es la más grande o me equivoco. Así es, de hecho sí, es la más grande que tengo. Esta Uy. igual es una mexicana, Brachypelma emilia. Ok, Emilia, ¿dónde está Emilia? Está, Ay, Dios santo. aquí está su madriguera. El problema es que tal vez está oculta, no Ya se vea. la vimos. De lejitos, banda, porque me da... Imagínense que brincara a la cámara. Imagínense el gritote monumental y épico que daría yo en un video. Y créanme que no lo editaría, ¿eh? Wow. Esta sí es agresiva. No, también el género Brachypelma. Ajá. Hay diferentes especies de este género. Se recomiendan para tenerlas como Primeras, principiantes. ajá. Ajá. Nada más el problema es que Brachypelma pues sí es un género que ha sido muy afectado por la depredación. Ok. Entonces hay algunas tarántulas que son muy cotizadas en otros países, pero también por eso mismo de que las depredan pues sí están en riesgo. Peligro de extinción. Sí, aunque sí hay personas que las reproducen. Me impresiona cómo mete el dedo mi querido Mike sin temor alguno. No, pandilla, yo no haría eso, pero por nada, pandilla. O sea, pues no lo alcanzamos a ver. Déjenme ver si acercándole podemos ver algo.
Porque a simple... Ay, creo que ya la vimos. Está hasta mero abajo, pandilla. Está hasta mero abajo y creo que hay que dejarla, no hay que molestarla. Por algo está allá adentro. Entonces, hay que dejarla en paz. Y pues, así con esta pandilla concluimos con su pequeña colección de patonas, de tarantulonas. ¿Tienes pensado, mi querido Mike, comprar más, hacerte de más tarántulas? ¿Con estas bastan? No, ya yo creo que a lo mejor por mucho una o dos más, porque ahorita dices, bueno, pues las tengo en una mesa, pero van a crecer y van a necesitar mucho espacio. Correcto. Y pues ya desde ahorita estoy previendo, van a ser 8 peceras, unas más altas que anchas, Claro. otras más anchas, entonces va a ser bastante espacio. Ok. Por Y eso, por alguna de las que te vas a aventar o tienes en mente, eso se me olvidó preguntarte. Ninguna de estas es venenosa, o sea, a grado que pueda Letal. ser letal, exacto. Muy bien, pues ahí hay, depende, todos somos diferentes, a todos vamos Ah, claro, a lo mejor algunos son, ¿cómo se les llama? menos tolerables, ¿no? Sí, pero te hay una palabrita, bueno, se me fue el nombre. Alérgicos, ¿no? Al veneno, bueno. algo así. Sí, aparte de eso, es que depende mucho. Va a depender si eres alérgico exactamente. Estas no son de... Ninguna tarántula se considera letal. Ok. Muy bien. Solamente me parece que hay dos del género Poecilotheria. La viuda negra y la... Pero esas son arañas. Entonces, esas Ah, son sí, tarántulas, Ajá. tienes razón. Sí, porque arañas está la Trodectus y los oceles, me parece que aquí. Ok. Que son las que son de importancia médica. Pero hablando de tarántulas, ninguna es letal. Ok. Nada más hay dos del género Poecilotheria, del género que te decía que está la metálica, Poecilotheria metálica, que es Striata y Regalis, me parece, que son las Ajá. que tienen, se dice que tienen el veneno más potente. Ok. Son del viejo mundo. Ok. Ellas no tienen pelos urticantes y por eso mismo El mordidón. el primer mecanismo son muy agresivas, es la mordida. Ok, tengo una duda. Y esa ya no sé si entra en el tema de las tarántulas. Te digo, yo soy no enemigo, simplemente les tengo pavor, fobia y demás. Más sin embargo las respeto. Y créeme, tengo tanto interés en que no encontrarme alguna y si alguna me la encuentro sepa qué es. Que he visto tantos documentales, he visto tantas cosas. Y hay una en particular, que es lo que te quiero preguntar. No sé si sea tarántula, a qué género pertenezca. Recuerdo que es brasileña, a la que le llaman la famosa bananera o errante. Esa es, según tengo entendido, es de importancia médica. Así es. Y es de las más venenosas que hay. Ujú. ¿Esa entra en las dos que tú me dices o pertenece a otro género? No, es otro género me parece, sí, Ok. porque nombre común es viuda negra de la Trodectus y Ajá. los oceles es la violinista. Ok. Y la que tú mencionas es de otro género, Ok. de araña. Pero es araña, no es tarántula. No, es araña. Ok. No, pues sí, esas ni de chiste, pandilla. Pero vean, así está la pequeña colección. Y bueno, aquí con mi buen Mike también se encuentra su mami. Es un poco penosa la cámara, pandilla, saben que respetamos eso. Pero le quiero hacer una pregunta, señora. ¿Usted qué piensa de los animales que tiene aquí su hijo? ¿Le gustan? ¿Se ha acostumbrado? ¿En la primera instancia no quería? ¿Qué pasó con usted? Bueno, pues a mí sí me gustan los animales, pero por ejemplo el perro, el gato, nunca me imaginé que llegáramos a tener las tarántulas. Yo también le tengo mucho miedo a las arañas, Ajá. a las bueno, yo pensaba que eran arañas las tarántulas hasta que mi hijo me explicó que no. Yo también. De hecho ya pues el tenerlas aquí ya me acostumbré. Ajá. No las toco igual, sí Ajá. las observo, he aprendido también mucho a raíz de que a mi hijo le empezaron a gustar, pero hasta ahí, de tocarlas igual no las toco. Ok. Vean nada más lo que hace el amor de padres de pandilla hacia los hijos. Me ha preguntado mi esposa, ¿y qué vas a hacer cuando tu hija te pida? Porque mi hija también es muy animalera. ¿Qué vas a hacer cuando tu hija te pida tener una tarántula? Pues mi respuesta siempre es, cuando sea independiente y se compre su casa, que tenga lo que quiera. Pero arañas ahorita no, pandilla. Pero quién sabe, tal vez yo sea como la señora. Mientras los niños estén felices, pues qué más da, ¿no? Vamos a ver ahora otra pequeña colección que tiene, pero de unos animales que sí ya
soy un poco más paciente con ellos. ¿Quieren saber de qué es? Pues que el buen Mike nos los presente. Los tenemos, pandilla. Cuéntanos un poquito qué hay aquí, Mike. Ahí están las tenacitas. En México existen dos, estos son diplocentros bicolor. Ya tiene bastante, aproximadamente unos 10 o 12 años. Este es un ambistoma mexicano. Está hermosa.